Cuando mi marido, Ricardo, falleció, el mundo a mi alrededor se quedó en silencio. Fue como si alguien hubiera silenciado mi vida, dejándome a solas con mis pensamientos y el suave tic-tac del reloj de pie en nuestro salón. Aquel invierno en Madrid pareció más frío, la nieve más silenciosa al caer sobre nuestro piso señorial en el barrio de Salamanca, el hogar que habíamos compartido durante 32 años. Las primeras semanas fueron un torbellino de llamadas entre lágrimas, guisos que dejaban los vecinos y un papeleo interminable. Entre las tarjetas de pésame y los documentos legales había una carta del abogado de Ricardo, Miguel Serrano, solicitando una reunión privada. Supuse que se trataba de asuntos rutinarios de la herencia, quizás la escritura de la casa o la pensión de Ricardo de sus años como catedrático en la Universidad Complutense. Cuando Miguel se sentó frente a mí en su despacho del centro, su expresión era amable pero seria. «Margarita», dijo, deslizando una carpeta hacia mí, «Ricardo quería que tuvieras esto directamente». Dentro había documentación que demostraba que había heredado la propiedad total de su empresa. Una firma de desarrollo de software que había construido desde cero, ahora valorada en casi 5 millones de euros. Casi se me cae la taza de café. ¿5 millones? El número se sentía extraño en mi boca. Ricardo siempre había sido modesto sobre su éxito, reinvirtiendo la mayoría de los beneficios en el negocio. Vivíamos cómodamente, pero no de forma extravagante. Nuestras vacaciones en la Costa del Sol cada verano eran nuestro mayor lujo. Lo estructuró todo con mucho cuidado, explicó Miguel. Quería que fueras independiente, que no volvieras a preocuparte por el dinero. Asentí, pensando en la infancia de Ricardo en la pobreza después de que su padre abandonara a la familia. La seguridad financiera siempre había sido su obsesión silenciosa, aunque rara vez hablaba de ello. De camino a casa, atrapada en el tráfico de Madrid, tomé una decisión. No se lo diría a nadie, ni a mi hermana en Segovia, ni a mis amigas del club de jardinería del barrio, y ni siquiera a mi hijo, Tomás. No se trataba exactamente de secretismo. Se trataba de preservar mi vida normal, mis relaciones, mi identidad como simplemente Margarita, no Margarita con 5 millones de euros. La vida se instaló en un nuevo ritmo sin Ricardo. Me uní a un grupo de apoyo al duelo en el centro cívico local. Empecé a ser voluntaria en la biblioteca pública los martes y, poco a poco, volví a cocinar para mí misma en lugar de depender de platos precocinados. La empresa se gestionaba en gran medida sola, gracias al excepcional equipo que Ricardo había reunido. Los informes trimestrales llegaban a mi correo electrónico. Los revisaba brevemente y los archivaba. Pasó un año, luego 2. Tomás, que se había mudado a Barcelona después de la universidad, llamó para decirme que había conocido a alguien especial. Se llama Vanessa, dijo, su voz más ligera de lo que la había oído en años. Es increíble, mamá. Inteligente, ambiciosa. Trabaja en marketing. Creo que te caerá muy bien. Cuando vinieron de visita esa Navidad, Vanessa me cautivó al instante. Era alta y elegante, con el pelo oscuro y unos ojos verdes brillantes que se iluminaban cuando reía. Me trajo una preciosa bufanda de una boutique de Barcelona y me hizo preguntas inteligentes sobre mi jardín y mi club de lectura. Tomás la miraba como si fuera la 8ª maravilla del mundo. Me alegró el corazón verlo tan feliz después de años centrado únicamente en su carrera. Se casaron el verano siguiente en una encantadora ceremonia en el Parque del Retiro. Yo vestí de azul y lloré cuando intercambiaron los votos. Mientras los veía bailar en la recepción, pensé en lo orgulloso que estaría Ricardo del hombre en que se había convertido nuestro hijo. Vanessa y Tomás se instalaron en un pequeño apartamento en Barcelona. Durante sus visitas, noté cómo los ojos de Vanessa se detenían en el jarrón antiguo de mi pasillo o en los óleos del salón, reliquias familiares por parte de Ricardo que tenían más valor sentimental que monetario. «Esto debe de valer algo», comentó una vez, pasando el dedo por los marcos de plata de la repisa de la chimenea. «Oh, no sabría decirte», respondí. «Para mí solo son recuerdos». Con el paso de los meses, sus preguntas se volvieron más directas. Durante la cena de Nochebuena, mientras Tomás cortaba el pavo, preguntó despreocupadamente: «Margarita, ¿has pensado en mudarte a un sitio más pequeño? Esta casa debe de ser cara de mantener para ti sola». «Me las apaño bien», dije, pasándole la salsa de arándanos. «Esta casa está llena de Ricardo».
No estoy lista para dejarla. En otra ocasión, mientras me ayudaba a ordenar unas fotos antiguas, me preguntó por mis planes de pensiones y si Ricardo había dejado un seguro de vida. Le di respuestas vagas, incómoda con su curiosidad, pero sin querer crear tensión. Tomás parecía ajeno a estos intercambios, y yo prefería que siguiera así. Luego llegó el día en que Vanessa preguntó directamente por la escritura de la casa. Estábamos solas en la cocina. Tomás había salido a la tienda a por mantequilla para la tarta que estábamos horneando. Estaba pensando, dijo, midiendo la harina con movimientos precisos, que el valor de los inmuebles en este barrio se ha disparado. Si la casa está totalmente pagada, está sentada sobre una mina de oro. Mis manos se detuvieron mientras cerraba los bordes de la masa. La casa está en orden, dije con cuidado. Ricardo se aseguró de eso. Ella asintió y cambió de tema, pero algo en su expresión, un destello de cálculo, rápidamente disimulado, me heló la sangre. Por primera vez, me pregunté si su interés en mi situación financiera iba más allá de la simple preocupación. Esa noche, después de que se fueran a su hotel, me senté en el viejo despacho de Ricardo y abrí el cajón inferior de su escritorio, el que rara vez tocaba. Dentro había una carpeta con toda la información de la empresa. Pasé los dedos sobre su letra pulcra en la etiqueta. Creo que tengo que tener más cuidado, Ricardo. Susurré a la habitación vacía. No estoy segura de que todo el mundo quiera lo mejor para mí. No quería creer que la esposa de mi hijo fuera el tipo de persona que se casa por dinero o por interés, pero mi madre siempre decía que la sabiduría viene de observar, no solo de escuchar, y yo había empezado a observar con mucho cuidado. La primavera llegó con su habitual despliegue de narcisos y cerezos en flor en mi patio. Había empezado el día como cualquier otro, tostada con mermelada de frambuesa, el crucigrama del periódico y una taza de té Earl Grey en el porche. Pero cuando bajé por mi camino de ladrillos a recoger el correo, algo no encajaba. El buzón negro estaba ligeramente entreabierto, aunque recordaba claramente haberlo cerrado ayer después de recibir una carta de mi compañera de universidad, Leonor. Dentro, la habitual mezcla de facturas y publicidad parecía intacta. Pero cuando volví a casa y abrí mi archivador para guardar unos documentos del seguro, noté que las carpetas no estaban alineadas como siempre las dejaba. La pestaña de propiedades estaba hundida, y la carpeta que contenía la información sobre el seguro de vida de Ricardo estaba ligeramente torcida. Podría haberlo achacado a mi propia falta de memoria. Al fin y al cabo, había cumplido 68 años el mes pasado, pero un extraño encuentro 2 días después confirmó mis sospechas. Me encontré con Patricia, una vieja amiga que trabajaba en el registro de la propiedad de Madrid, en el gourmet de El Corte Inglés, mientras compraba ingredientes para mi sopa semanal. «Margarita», me llamó, saludándome desde cerca de los productos ecológicos. Mientras charlábamos sobre sus nietos y mi próxima reunión del club de jardinería, bajó la voz. «Por cierto, ayer vino alguien preguntando por registros de empresas a tu nombre. Una mujer joven, muy bien vestida. Dijo que estaba investigando para un asunto familiar. Se me heló la sangre. ¿Le diste alguna información?» Patricia negó con la cabeza. «Claro que no. Tenemos protocolos de privacidad». Pero fue bastante insistente. Preguntó específicamente por Tecnologías Horizonte. Tecnologías Horizonte, la empresa de Ricardo. Le di las gracias a Patricia. Terminé mis compras aturdida y conduje a casa con una pesada sensación en el pecho. Solo una persona podría haber estado haciendo esas preguntas. Durante semanas, esperé a que Vanessa dijera algo. Tomás llamaba todos los domingos, y sus conversaciones seguían siendo normales. Hablaba de su trabajo en el estudio de arquitectura, de escapadas de fin de semana a la Costa Brava, de planes para reformar la cocina. Vanessa se ponía al teléfono brevemente, preguntando educadamente por mi salud y mi jardín antes de devolverle el teléfono a Tomás. Pero cuando vinieron de visita para el puente de mayo, el cambio en su comportamiento fue inconfundible. Llegó con un reloj de aspecto caro que no le había visto antes, y sus habituales abrazos cálidos fueron reemplazados por un beso frío en mi mejilla. En la cena, desvió la conversación hacia el patrimonio familiar. «Mi prima acaba de heredar la fortuna de su abuela», mencionó, agitando su copa de vino. «Está causando un drama terrible con sus hermanos». «¿No crees que los bienes familiares deberían repartirse equitativamente, Margarita?» Tomás pareció incómodo.
Mamá no tiene una fortuna, Vanessa. Solo es la casa. Vanessa sonrió de una manera que no llegó a sus ojos. Claro, lo digo en sentido hipotético. Más tarde, mientras Tomás se duchaba, me acorraló en la cocina mientras yo cargaba el lavavajillas. ¿Sabes?, dijo despreocupadamente, apoyándose en la encimera. Tomás trabaja muchísimo. A veces, 60 horas semanales. Estaría bien que pudiera relajarse un poco. Coloqué un vaso con cuidado en la rejilla. Siempre ha sido muy dedicado a su trabajo. Como su padre. Sí, pero también es el único hijo de un empresario de éxito, dijo, su voz adquiriendo un matiz afilado. Seguramente Ricardo habría querido que su hijo disfrutara de algunos de los frutos de su trabajo, mientras es lo bastante joven para apreciarlo. Cerré el lavavajillas y me giré para mirarla directamente. Ricardo y yo estábamos de acuerdo en cómo manejar nuestras finanzas. Tomás siempre ha tenido todo lo que necesita. Me sostuvo la mirada un momento de más antes de forzar una risa. Claro, no quería entrometerme. Solo quiero lo mejor para Tomás. A la mañana siguiente, los oí discutir en susurros en el porche. A través de la ventana entreabierta, capté fragmentos. Solo pídele ayuda, de Vanessa, y la firme respuesta de Tomás. No voy a presionar a mi madre. Esa noche, Vanessa sugirió que necesitaban un segundo coche. Quizá tu madre podría ayudar con la entrada, le dijo a Tomás durante el postre, como si yo no estuviera sentada allí. Sería una contribución familiar. Tomás frunció el ceño. Podemos ahorrar para comprarlo nosotros. Mamá no tiene por qué pagarnos el coche. La sonrisa de Vanessa se tensó. Solo digo que estaría bien tener apoyo familiar. Especialmente cuando algunos miembros de la familia podrían tener más recursos de los que aparentan. La mirada que Tomás le dirigió fue de confusión, pero yo lo entendí perfectamente. Sabía lo de Tecnologías Horizonte, y se le estaba acabando la paciencia. Después de que se fueran, contacté a Miguel Serrano. Alguien ha estado investigando la empresa, le expliqué. Necesito saber qué tan seguro está todo. Miguel me aseguró que la propiedad de la empresa estaba protegida por un fideicomiso blindado. Ricardo fue muy meticuloso. Nadie puede tocarlo sin tu consentimiento explícito. Sin embargo, tomé precauciones adicionales. Instalé un nuevo archivador con cerradura de combinación. Cambié las contraseñas de todas mis cuentas. Incluso contraté un servicio para monitorear mi crédito e información personal. Algo me decía que no había visto lo último de las pesquisas de Vanessa. Durante casi 2 meses, todo estuvo tranquilo. Tomás mencionó que estaban teniendo algunos desafíos de adaptación, pero insistió en que todo estaba bien. Entonces, en una cálida tarde de martes en agosto, mientras yo quitaba las rosas marchitas de mi jardín, un elegante coche negro entró en mi camino de entrada. Vanessa salió, con un aspecto como si acabara de salir de la portada de una revista. Su pelo estaba perfectamente peinado. Su vestido azul marino era claramente de diseño, y sus tacones resonaban con confianza en mi acera. Detrás de ella, un hombre con un traje gris salió, llevando un maletín de cuero. «Margarita», llamó, su voz melosa. «Espero no interrumpir. Quería hablar contigo de algo importante». Me quité los guantes de jardinería lentamente, ganando tiempo para recomponerme. «Claro. ¿Queréis entrar a tomar una limonada?» «No será necesario», respondió ella, señalando al hombre a su lado. «Este es Javier Peña. Es mi abogado». El abogado asintió secamente. «Señora Suárez». Sentí un escalofrío a pesar del calor del verano. ¿Mi abogado? ¿Para qué necesitarías un abogado, Vanessa? Se ajustó las gafas de sol de diseño. Su sonrisa nunca vaciló. «Bueno, parece que ha habido alguna discrepancia financiera en la familia. Después de investigar un poco, descubrí que eres la única propietaria de Tecnologías Horizonte, un activo bastante valioso que nunca has mencionado». El abogado abrió su maletín. «Tenemos documentación que demuestra que la empresa vale aproximadamente 5 millones de euros. Como esposa de tu único heredero, la señora Hamilton siente que tiene derecho a saber sobre los activos que eventualmente pasarán a su marido». Vanessa se acercó, bajando la voz a un susurro conspirador. «Entiendo por qué podrías haber querido mantener esto en secreto, Margarita. Pero ocultar activos a la familia no solo es doloroso, puede tener consecuencias legales. Estamos preparados para solicitar una revelación financiera familiar si es necesario». Mis manos temblaron ligeramente.
pero no de miedo, sino de ira. Esta mujer, a la que había acogido en mi familia, me estaba amenazando en mi propia casa. Había ido a espaldas de mi hijo para investigar mis finanzas. Y ahora estaba en mi porche con un abogado contratado, intentando intimidar a una viuda de casi el doble de su edad. «Ya veo», dije en voz baja, mi mente acelerada. «¿Y sabe Tomás que estás aquí?» Un destello de vacilación cruzó su rostro. Tomás no siempre entiende el lado práctico de los asuntos familiares. Estoy velando por nuestro futuro, el futuro de nuestra familia. «Qué considerada», respondí, mi voz firme a pesar de los latidos de mi corazón. «¿Y qué esperas conseguir exactamente hoy?» El abogado dio un paso adelante, preparándose para entregarme un documento de su maletín. «Tenemos una propuesta para reestructurar la propiedad de la empresa, para reflejar los intereses de la familia de manera más equitativa». La sonrisa de Vanessa se amplió, como un depredador que presiente la victoria. «Realmente es para el beneficio de todos, Margarita. No deberías tener que preocuparte por gestionar una empresa tan grande a tu edad». Poco sabía ella que yo llevaba preparándome para este momento más tiempo del que podía imaginar. La trampa estaba tendida, y ella había caído de lleno. Lo había sentido venir durante meses. Las sutiles preguntas inquisitivas, las miradas calculadoras, la repentina aparición de un interés por las finanzas en una mujer que previamente había afirmado encontrar aburridos los asuntos de negocios. Después del incidente en el registro de la propiedad, había decidido ser proactiva en lugar de reactiva. La mañana después de que Patricia me contara las averiguaciones de Vanessa, hice 3 llamadas. La primera fue a Miguel Serrano, quien había sido el abogado de Ricardo durante décadas y se había convertido también en un consejero de confianza para mí. La segunda fue a Sofía Vargas, una especialista en protección de patrimonios recomendada por Miguel. La tercera fue a un investigador privado, algo que nunca pensé que haría en mi vida, pero los tiempos desesperados requerían medidas que solo había visto en las novelas de misterio que tanto disfrutaba. «Señora Suárez», había dicho Sofía durante nuestra primera reunión en su despacho del centro con vistas a Madrid. «Lo que describe es, por desgracia, común. Cuando hay una riqueza significativa de por medio, las dinámicas familiares pueden cambiar rápidamente. No quiero creer que mi nuera vaya detrás de mi dinero», le había dicho, «pero necesito protegerme. E irónicamente, también a mi hijo, por si acaso». Sofía había asentido, su expresión compasiva pero profesional. «Vamos a crear una fortaleza financiera que pondría celoso al Banco de España». Durante las siguientes semanas, habíamos reestructurado todo discretamente. Tecnologías Horizonte fue puesta bajo la protección de un fideicomiso irrevocable, con términos cuidadosamente especificados. El control operativo se separó legalmente de la propiedad. Añadimos capas de protección legal que requerirían múltiples firmas y verificaciones antes de que se pudiera acceder o transferir cualquier activo. Incluso creamos un sistema donde cualquier intento de impugnar el acuerdo desencadenaría una revisión automática por parte de un panel de fideicomisarios independientes. «Esto es como una inmunización financiera», había explicado Sofía. «No solo estamos levantando muros, estamos creando un sistema que puede reconocer y combatir los ataques». El investigador privado, un detective retirado de la policía de Madrid llamado Javier Herrera, había descubierto algo interesante. Vanessa tenía un historial de salir con hombres ricos. Antes de Tomás, había estado comprometida con el hijo de un promotor inmobiliario de Barcelona, una relación que terminó abruptamente después de lo que Javier describió como desacuerdos sobre expectativas financieras. También tenía una deuda considerable de sus días de posgrado y un hábito de gasto que excedía su salario de marketing. «Nada de esto significa que no ame a su hijo», había advertido Javier. «Pero sí sugiere que los motivos financieros podrían estar mezclados con los emocionales». Le había agradecido su discreción y pagado su factura final, esperando estar siendo solo una anciana demasiado desconfiada. Pero mientras estaba en mi porche frente a Vanessa y su abogado, agradecí mi paranoia. «Antes de continuar», dije con calma, «debo mencionar que hoy no estoy sola». Como si fuera una señal, la puerta de entrada se abrió detrás de mí. Salieron 2 personas. Sofía Vargas, con un impecable traje gris marengo, y David Acosta, el jefe de litigios de su bufete.
Los había llamado en el momento en que vi el coche de Vanessa girar en mi calle. «Señora Suárez», dijo Sofía profesionalmente, «¿estas personas la están molestando?» La sonrisa confiada de Vanessa vaciló. «¿Quiénes sois vosotros?» «Sofía Vargas, abogada principal del Fideicomiso Familiar Suárez», respondió, extendiendo una tarjeta de visita con el logo de su prestigioso bufete. «Y este es mi colega, David Acosta». David, un hombre alto de pelo canoso y una presencia imponente cultivada durante 30 años en los tribunales, dio un paso adelante. «¿Puedo ver alguna identificación, por favor?», le preguntó al abogado de Vanessa. Javier Peña pareció desconcertado. Buscó a tientas su cartera, sacando una tarjeta de visita propia. David la examinó con un ligero ceño fruncido. «¿Javier Peña? ¿De Peña y Asociados Servicios Legales en Barcelona?». El tono de David era educadamente escéptico. «No conozco su bufete. ¿Está usted habilitado para ejercer en la Comunidad de Madrid?». Javier se movió incómodo. «Estoy aquí solo en calidad de asesor, no como representación legal formal». «Ya veo», respondió David, su expresión dejando claro que veía a través de la farsa. «¿Y cuál es exactamente la naturaleza de su visita asesora de hoy?». Mientras este intercambio ocurría, Sofía se había acercado a mí, poniendo una mano sutil y de apoyo en mi hombro. «La señora Suárez ha anticipado esta reunión», le dijo a Vanessa. «Hemos preparado una respuesta a sus preocupaciones». De su portafolio de cuero, Sofía extrajo una gruesa carpeta encuadernada con una cubierta azul. Se la entregó a Vanessa, cuyos dedos cuidados parecieron temblar ligeramente al cogerla. «Este documento describe la estructura legal de Tecnologías Horizonte y los activos de la señora Suárez», explicó Sofía. «Como verá en la primera página, todos los activos de la empresa están en un fideicomiso irrevocable con condiciones específicas para la sucesión y distribución. Cualquier intento de impugnar o eludir estos acuerdos constituiría una interferencia con una entidad legalmente protegida». Vanessa abrió la carpeta. Sus ojos se abrieron de par en par mientras escaneaba la primera página. Pude ver el momento en que se dio cuenta. Me había subestimado gravemente. No era solo una viuda amable que podía ser intimidada con jerga legal y confrontaciones por sorpresa. Además, añadió David, sacando algo de su propio maletín, hemos preparado este requerimiento de cese y desistimiento con respecto a sus averiguaciones no autorizadas sobre los asuntos financieros privados de la señora Suárez en el registro de la propiedad. Dichas acciones podrían violar varias leyes de protección de datos. Le entregó un documento separado a Javier, quien lo aceptó con visible reticencia. El joven abogado miró a Vanessa, claramente preguntándose en qué se había metido. «Debe haber algún malentendido», dijo Vanessa, su voz perdiendo la confianza anterior. «Solo intento asegurar la transparencia familiar. Como esposa de Tomás», interrumpí suavemente. «No tienes ninguna base legal para exigir información sobre mis finanzas personales o mis negocios. Mi hijo es un adulto independiente que ha hecho sus propios arreglos en cuanto a herencia y asuntos familiares». Sofía asintió. «Así es. Y hablando de Tomás», sacó otro documento de su portafolio. «Tenemos aquí una declaración notariada de Tomás Suárez, fechada la semana pasada, reconociendo su conocimiento de la propiedad de la empresa de su madre y apoyando explícitamente su derecho a gestionar sus activos, como ella considere oportuno». El rostro de Vanessa palideció. «Eso es imposible. Tomás no sabe nada de esto». Sentí una mezcla de tristeza y reivindicación. «Ahora sí, Vanessa. Después de descubrir que alguien había estado rebuscando en mis archivos y haciendo preguntas sobre Tecnologías Horizonte, decidí que era hora de ser sincera con mi hijo. Tuvimos una larga charla el fin de semana pasado mientras estabas en tu retiro de spa en Asturias. El recuerdo de esa conversación con Tomás todavía estaba fresco. Su sorpresa inicial al enterarse de la empresa de su padre había dado paso rápidamente a la comprensión cuando le expliqué mis razones para mantenerlo en privado. «Mamá, para mí nunca se trató del dinero», había dicho, sus ojos tan parecidos a los de su padre. «Solo desearía que no hubieras sentido la necesidad de protegerte de mí. No de ti», le había explicado. «Nunca de ti». Él había asentido lentamente. Luego preguntó por las extrañas preguntas y el comportamiento de Vanessa. Cuando le conté el incidente del registro, algo cambió en su expresión. Un doloroso reconocimiento de que la mujer con la que se había casado podría no ser quien él pensaba. Ahora, en mi porche,
Vanessa estaba hojeando frenéticamente los documentos legales, buscando un resquicio, una debilidad, cualquier cosa que salvara su plan. Al no encontrar nada, me miró con una mezcla de ira e incredulidad. «Esto no es justo», dijo, su voz apenas un susurro. «Has estado manipulando todo desde el principio». «No, Vanessa», respondí suavemente. «Simplemente he estado protegiendo lo que es mío. Hay una diferencia». Sofía se aclaró la garganta. «Señora Hamilton, señor Peña, creo que esto concluye nuestro asunto por hoy. A menos que tengan documentación legal que desafíe la validez de estos acuerdos, lo cual les aseguro que no tendría éxito, sugiero que consideremos este asunto cerrado». Javier Peña recogió rápidamente sus papeles. «Necesitaremos revisar estos documentos más a fondo antes de determinar los próximos pasos». Su tono sugería que no habría próximos pasos y que ya se estaba distanciando mentalmente de esta situación. Vanessa se quedó helada, la carpeta azul aferrada en sus manos, su plan cuidadosamente construido desmoronándose a su alrededor. La máscara de la nuera cariñosa se había deslizado, revelando algo más frío y calculador debajo. Y por primera vez desde que había entrado en la vida de mi familia, la vi claramente, no como la mujer que mi hijo amaba, sino como alguien que nos había visto a todos como un medio para un fin. «Vanessa», dije en voz baja, «Tomás llegará en unos 20 minutos. Viene del aeropuerto. ¿Quieres esperarlo? ¿O prefieres irte antes de que llegue?» La elección que le ofrecí era más que solo sobre la presencia física. Se trataba de si quería enfrentar las consecuencias de sus acciones, confrontar al esposo al que había intentado manipular contra su madre. Sus ojos verdes, una vez tan encantadores, ahora parecían reptilianos mientras se movían de mí a los abogados y de vuelta. Casi podía ver los cálculos ocurriendo detrás de ellos. Evaluaciones de control de daños, posibles narrativas, rutas de escape. «Creo que sería mejor si hablara con Tomás en privado», dijo finalmente, enderezando los hombros e intentando recuperar algo de dignidad. «Esto es un asunto de familia». «Sí», asentí. «Ciertamente lo es». Mientras Vanessa y su abogado se retiraban por mi camino de ladrillos hacia su coche, no sentí ningún triunfo, solo una profunda tristeza. Mi intuición había sido correcta, pero no me alegraba la confirmación. Pasara lo que pasara a continuación entre mi hijo y su esposa, nuestra familia había sido alterada permanentemente. La confianza que forma la base de cualquier relación se había roto, y ningún documento legal podría reparar ese daño. Sofía me apretó la mano suavemente. «Lo has manejado maravillosamente, Margarita». Vi el coche de Vanessa alejarse por la acera, llevándose consigo los restos de lo que una vez esperé que fuera un futuro feliz para mi hijo. «No», dije en voz baja, «no hay nada de maravilloso en todo esto». Después de que el coche de Vanessa desapareciera a la vuelta de la esquina, Sofía y David se quedaron conmigo en el salón, repasando lo que había sucedido y lo que podría venir después. El reloj de pie en el pasillo marcaba constantemente los minutos hasta la llegada de Tomás. «Podría intentar contactar a Tomás primero», advirtió Sofía, sorbiendo el té que había preparado, «para controlar la narrativa». Asentí, mirando por el ventanal hacia el arce que Ricardo y yo habíamos plantado cuando nos mudamos. «Puede intentarlo, pero Tomás siempre ha sabido calar a la gente. Es una de las cualidades que más admiro de él». David miró su reloj. «¿Quiere que nos quedemos cuando llegue su hijo?» «No», decidí después de un momento. «Esta parte tiene que ser solo de familia, pero gracias a ambos por estar aquí hoy». Después de que se fueran, prometiendo estar disponibles si era necesario, me senté sola en el viejo sillón de Ricardo, preguntándome cómo habíamos llegado a este punto. Pensé en la primera vez que Tomás trajo a Vanessa a casa, cómo había elogiado la colcha de punto que cubría el sofá, la que la madre de Ricardo había hecho para nuestra boda. «Las reliquias familiares son tan especiales», había dicho, pasando los dedos por el intrincado patrón. «Llevan historias a través de generaciones». ¿Había sido todo una actuación desde el principio? ¿O el descubrimiento de la riqueza había torcido algo dentro de ella? Nunca lo sabría. El sonido de neumáticos sobre la grava me sacó de mis pensamientos. A través de la ventana, vi el coche de alquiler de Tomás entrar en el camino de entrada. Se quedó sentado un momento, con las manos todavía en el volante, antes de finalmente salir. Sus hombros estaban encorvados,
su expresión cansada más allá de sus 34 años. Lo recibí en la puerta. Una mirada a su rostro me lo dijo todo. Vanessa lo había llamado. «Mamá», dijo, envolviéndome en un abrazo que se sintió como una disculpa y una pregunta a la vez. «Entra», respondí cogiendo su bolso de viaje. «Hay café recién hecho». En la cocina, mientras servía 2 tazas, Tomás se apoyó en la encimera, con la postura de su padre, el ceño preocupado de su padre. «Vanessa me llamó cuando aterricé», confirmó. «Estaba histérica. Dijo que la habías emboscado con abogados, que has estado mintiendo sobre el dinero, que estás tratando de ponerme en su contra». Se frotó los ojos. Luego, a mitad de su historia cambió. De repente decía que solo quería lo mejor para nosotros, para nuestros futuros hijos. Deslicé su café hacia él, solo con una de azúcar, tal como lo había tomado desde la universidad. «¿Y tú qué piensas?». Me miró directamente. Sus ojos azules, los ojos de Ricardo, claros y tristes. «Creo que mi esposa vino a casa de mi madre con un abogado para intimidarla y que le diera dinero. Creo que fue a mis espaldas después de que le dijera específicamente que te dejara en paz». Tomó un respiro tembloroso. «Y creo que he estado ciego». Nos mudamos al salón, sentados uno frente al otro como lo habíamos hecho innumerables veces a lo largo de los años, con cartas de aceptación de la universidad, rupturas, ofertas de trabajo y, ahora, esto. «No siempre fue así», dijo Tomás después de un rato, mirando su taza. «O tal vez sí», y yo no quise verlo. Después de comprometernos, empezó a hacer más preguntas sobre el dinero familiar, sobre la herencia. Le dije que mi padre era profesor y tú bibliotecaria antes de jubilarte, que no había ninguna fortuna oculta. «Eso es lo que yo también pensaba», dije suavemente, «hasta después de que tu padre muriera». Tomás negó con la cabeza. «Cuando me llamaste la semana pasada sobre sus averiguaciones, no quise creerlo, pero luego empecé a notar cosas. Cómo siempre desviaba las conversaciones hacia el dinero, cómo me había estado presionando para que te pidiera ayuda con la entrada para un piso más grande». Levantó la vista, su expresión dolida. «Ayer revisó mi correo electrónico mientras yo estaba en la ducha. La pillé leyendo los intercambios entre Sofía Vargas y yo sobre la empresa». «¿Qué dijo?». «Que solo estaba comprobando la información de nuestro vuelo». Su risa fue hueca. «Pero yo lo sabía. Creo que he sabido durante un tiempo que algo no estaba bien». Un fuerte golpe en la puerta nos interrumpió. A través del panel de vidrio esmerilado, pude distinguir una silueta familiar. «Es ella», dijo Tomás poniéndose de pie. «Yo me encargo de esto». Le toqué el brazo. «Lo manejaremos juntos». Cuando abrimos la puerta, Vanessa estaba allí, transformada de la mujer segura que había llegado con un abogado horas antes. Su maquillaje estaba corrido, su atuendo de diseño reemplazado por vaqueros y un suéter, como si intentara parecer más accesible, más como la mujer de la que Tomás se había enamorado. «Tomás», dijo, con la voz quebrada, «tenemos que hablar, a solas». Me miró con hostilidad apenas disimulada. «Cualquier cosa que necesites decir, puedes decirla delante de mi madre», respondió Tomás, su tono uniforme pero firme. Vanessa entró en el vestíbulo sin ser invitada, abandonando toda pretensión de cortesía. «Esto es ridículo. Te está poniendo en mi contra con mentiras y manipulaciones. Sí, investigué sus finanzas, porque nos ha estado ocultando cosas que afectan nuestro futuro». «Nuestro futuro», repitió Tomás. «O tu futuro, Vanessa. ¿Qué se supone que significa eso?». Su voz se elevó bruscamente. «Significa que vi el historial del navegador en nuestro ordenador. Todas esas búsquedas sobre leyes de herencia, bienes gananciales, derechos de los hijos sobre los bienes de los padres». La voz de Tomás permaneció tranquila, pero pude ver la tensión en su mandíbula. «Significa que encontré el cuaderno donde calculaste cuánto dinero podríamos obtener si convenciéramos a mamá de vender su casa y la empresa». El rostro de Vanessa palideció. «Eso no es...». «Solo intentaba entender nuestras opciones». «Nuestras opciones», repitió Tomás. «Interesante elección de palabras para algo que nunca discutiste conmigo. Porque eres demasiado emocional con tu madre», espetó Vanessa, perdiendo la compostura. «No puedes ver que estás siendo egoísta, acaparando una riqueza que debería ser compartida con la familia». Observé el rostro de mi hijo mientras veía a su esposa de verdad por primera vez.
Fue como ver una fotografía revelarse a la inversa. La imagen que tenía de ella se desvanecía, reemplazada por la realidad de quién era realmente. Mi madre trabajó junto a mi padre durante 40 años, dijo Tomás en voz baja. Lo apoyó cuando su empresa era solo una idea en nuestro garaje. Me crió mientras él trabajaba 18 horas al día. Se ha ganado cada céntimo de lo que es suyo, y no nos debe nada a ninguno de los dos. La estrategia de Vanessa cambió de nuevo. Las lágrimas llenaron sus ojos, lágrimas ensayadas y teatrales, que no coincidían del todo con el cálculo todavía evidente en su expresión. Solo quería seguridad para nosotros, dijo, buscando la mano de Tomás. Él se apartó. Para nuestros hijos algún día. ¿Es eso tan malo? ¿Querer lo mejor para nuestra familia? Nuestra familia, hablé finalmente, debería construirse sobre la confianza y el amor, no sobre planes y secretos. Tú eres la menos indicada para hablar de secretos, replicó Vanessa, ocultando una empresa multimillonaria mientras pretendes ser una jubilada modesta. Tomás se interpuso entre nosotros. Ya es suficiente, Vanessa. Mamá mantuvo la empresa en privado porque no quería que cambiara la forma en que la gente la trataba. Y mirándote ahora mismo, diría que sus instintos fueron acertados. Las lágrimas desaparecieron tan rápido como habían aparecido. El rostro de Vanessa se endureció, la máscara de la esposa cariñosa completamente desaparecida. ¿Así que eso es todo? ¿La eliges a ella antes que a mí? ¿A tu madre antes que a tu esposa? Elijo la honestidad sobre la manipulación, respondió Tomás. Elijo el respeto sobre la codicia. La mirada de Vanessa se movía entre nosotros, buscando una debilidad, una apertura. Al no encontrar ninguna, sus hombros se hundieron en la derrota, pero no había remordimiento en sus ojos, solo ira por haber sido superada. Os arrepentiréis de esto, dijo, retrocediendo hacia la puerta. Los dos. Ya me arrepiento de muchas cosas, respondió Tomás, pero apoyar a mi madre no es una de ellas. Después de que Vanessa cerrara la puerta de un portazo, la casa cayó en un pesado silencio. A través de la ventana, la vi bajar furiosa por el camino, con el teléfono ya pegado a la oreja, llamando a un taxi, quizás, o más probablemente a su abogado para ver si había algún recurso legal. Tomás se hundió en las escaleras, con la cabeza entre las manos. Lo siento mucho, mamá. Yo la traje a nuestras vidas. No te protegí. Me senté a su lado, tal como lo había hecho cuando era un niño preocupado por conflictos en el patio del colegio o deberes difíciles. No tienes nada de qué disculparte. El amor nos hace vulnerables. Se supone que debe ser así. Eso no es tu culpa. Mientras estábamos sentados juntos bajo la luz menguante de la tarde, me di cuenta de que Vanessa, sin querer, nos había dado algo valioso. La verdad. Dolorosa como era, la verdad podía ser la base de algo más fuerte que lo que había antes. Las máscaras habían caído, y ahora podíamos vernos claramente, sin pretensiones, ni protección, ni miedo. La noche después de que Vanessa se fuera, Tomás y yo pedimos comida china de El Dragón Dorado, el pequeño restaurante familiar de la calle Mayor, que había sido nuestra comida reconfortante de referencia desde que él estaba en el instituto. Nos sentamos en la mesa de la cocina con recipientes de tallarines y pollo kung pao entre nosotros, comiendo mayormente en silencio, el peso del día oprimiéndonos a ambos. ¿Recuerdas cuando papá insistía en usar palillos?, dijo Tomás finalmente, pinchando una castaña de agua. Aunque se le daba fatal, sonreí al recordarlo. Se le caía la mitad de la cena en la mesa, pero estaba tan decidido a dominarlos. Cabezota, dijo Tomás, como otra persona que conozco. Me miró, una pregunta en sus ojos. ¿Por qué no me hablaste de la empresa, mamá? ¿Del dinero? ¿Pensaste que cambiaría mi actitud hacia ti? Dejé el tenedor, considerando cómo explicarlo. No se trataba de confianza, Tomás. Después de que tu padre muriera, estaba perdida. La empresa era lo último que él construyó, la última pieza de él que tenía además de ti, y supongo que quería mantenerla separada de todo lo demás, protegida. Retorcí mi anillo de bodas, un hábito que nunca había perdido. Y sí, había visto cómo el dinero cambia las cosas, cómo la gente te mira diferente cuando creen que tienes algo que ellos quieren. Como Vanessa, dijo en voz baja. No quería ser solo la viuda rica de Ricardo Suárez. Quería ser Margarita, la misma mujer que siempre había sido,
Extendí la mano sobre la mesa para tocar la suya. Y tampoco quería ponerte esa carga a ti. El dinero conlleva responsabilidad, presión. Tu padre y yo siempre quisimos que encontraras tu propio camino. Tomás asintió lentamente. Lo entiendo, de verdad. Pero aún así, 5 millones de euros, mamá. Eso te cambia la vida. Es solo un número, dije. La empresa se gestiona sola estos días. La junta directiva es excelente. Todos fueron elegidos a dedo por tu padre. El dinero está en cuentas, creciendo silenciosamente. No ha cambiado cómo vivo. Señalé mi modesta cocina con sus anticuados armarios de roble y el suelo de linóleo que había visto días mejores. Todavía recorto cupones del periódico del domingo. Todavía compro los cereales de marca blanca. Tomás sonrió débilmente, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Sigo pensando en todas las señales que pasé por alto con Vanessa. La forma en que comentaba sobre tus joyas, preguntando si eran valiosas. Cómo siempre parecía desviar las conversaciones hacia las finanzas familiares. El amor nos hace ver lo que queremos ver, dije suavemente. No fue solo amor, admitió, apartando su cena a medio comer. Fue, no sé, inercia. Nos conocimos, conectamos. Todo el mundo decía que éramos la pareja perfecta. Sus amigos, mis colegas, todos lo aprobaban. Encajaba tan perfectamente en la vida que creía que debía tener. Se frotó los ojos, de repente pareciendo agotado. El arquitecto de éxito y la ejecutiva de marketing. La pareja de poder. Y debajo de todo eso, debajo, éramos extraños en algunos aspectos. Tomás se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el patio que oscurecía. Nunca quería hablar de cosas difíciles. Sentimientos, miedos, dudas. Todo tenía que ser perfecto, controlado. Cuando yo mencionaba tener una conversación más profunda, cambiaba de tema o decía que yo le daba demasiadas vueltas a las cosas. Me uní a él en la ventana, notando cómo la luz del porche iluminaba las gotas de lluvia que habían comenzado a caer. Las relaciones necesitan esa profundidad para sobrevivir. Tu padre y yo solíamos quedarnos despiertos hasta el amanecer a veces, hablando de todo y de nada. Creo que lo sabía, dijo Tomás tan bajo que casi no lo oí. Creo que sabía que algo iba mal, pero no quería enfrentarlo. Era más fácil seguir la corriente, esperar que las cosas mejoraran de alguna manera. Se giró hacia mí, su expresión cruda de dolor y revelación. Papá siempre decía que la esperanza no es una estrategia. Uno de sus dichos favoritos. Asentí, junto con confía pero verifica. Debería haber verificado mucho antes. La risa de Tomás fue amarga. Dios, qué desastre. 3 años de mi vida con alguien que me veía como... ¿Qué? ¿Un billete de lotería? ¿Un camino hacia la riqueza? No creo que sea tan simple, dije con cuidado. La gente es complicada. Pudo haberte amado a su manera, mientras aún deseaba la seguridad y el estatus que trae el dinero. Esas cosas pueden coexistir. Tomás negó con la cabeza. Eso no es amor, mamá. Usar a alguien, manipularlo. Eso no es amor. Nos mudamos al salón, donde Tomás se desparramó en el sofá como lo hacía de adolescente, sus largas piernas colgando sobre el reposabrazos. Yo ocupé mi lugar habitual en el sillón de lectura junto a la chimenea. Llamé a un abogado de divorcios hoy, dijo mirando al techo, antes incluso de subir al avión. Después de ver esas búsquedas en el ordenador, lo supe. Me dolió el corazón por él. ¿Estás seguro? A veces en el calor del... Estoy seguro, interrumpió, su voz firme a pesar de todo. No se trata solo del dinero o la empresa. Se trata de la confianza. Se trata de construir una vida con alguien que me vea, que realmente me vea. No solo lo que puedo proporcionar o lo que puede obtener. Pensé en Ricardo, en cómo me había visto por completo, mis fortalezas y defectos, mis sueños y miedos, y lo había amado todo. Qué segura me había sentido en ese amor, qué conocida. Te mereces ese tipo de amor, le dije a mi hijo. Todo el mundo se lo merece. Tomás se incorporó, pasándose las manos por el pelo en un gesto tan parecido al de su padre, que me oprimió el pecho. Sigo pensando en qué habría pasado si ella hubiera tenido éxito, si de alguna manera se hubiera hecho con el control de la empresa, de tus bienes. No lo habría logrado, le aseguré. Las protecciones legales,
No me refiero a eso, intervino. Me refiero a qué te habría hecho a ti, que alguien te quitara lo que papá construyó para ti, por lo que ambos trabajasteis. Que tu propia nuera intentara... ¿Qué? ¿Forzarte a salir? ¿Hacerte sentir impotente en tu propia vida? Su voz se quebró. Y yo habría sido parte de ello, aunque sin saberlo. Eso es lo que no puedo perdonarme. No hay nada que perdonar, dije firmemente. No lo sabías, y cuando lo supiste, defendiste lo que era correcto. Eso es todo lo que un padre puede pedir de su hijo. Nos quedamos en silencio, escuchando la lluvia golpear contra las ventanas y el ocasional retumbar de un trueno en la distancia. La tormenta que había estado amenazando todo el día, finalmente había llegado. ¿Qué harás ahora?, pregunté finalmente. Tomás suspiró. Volver a Barcelona. Mudarme de nuestro piso, se lo dejaré a ella, no me importa. Centrarme en mi trabajo por un tiempo. Me miró. Quizás venir a visitar Madrid más a menudo. Si te parece bien. Esta es tu casa, le recordé. Siempre lo será. Más tarde, después de que Tomás subiera a su antiguo dormitorio a dormir, me senté sola en la cocina con una taza de manzanilla, pensando en los extraños giros que da la vida. Había pasado 3 años preocupándome por proteger mis activos financieros, sin imaginar nunca que el verdadero tesoro que necesitaba protección era mi relación con mi hijo. Pensé en Ricardo, en lo que diría sobre todo esto. Siempre había sido el práctico, el estratega que planeaba 10 pasos por delante, pero también había sido profundamente intuitivo con las personas. Habría calado a Vanessa mucho antes que Tomás o yo. Aún así, casi podía oír su voz. Marga, lo que importa no es que tropezaras, es que te sujetaste antes de la caída. La casa crujió y se asentó a mi alrededor. Sonidos familiares que habían sido la banda sonora de mi vida durante décadas. En el pasillo, la colección de fotos familiares captaba la tenue luz. La graduación de Tomás, nuestro viaje a los picos de Europa, Ricardo y yo en nuestro 30º aniversario. Momentos reales, conexiones reales, amor real. Pensé en Vanessa, volviendo sola a Barcelona, con sus planes hechos añicos. No sentí ninguna satisfacción en su derrota, solo tristeza por no haber sido capaz de reconocer el verdadero valor de lo que tenía. Un buen hombre que la amaba, una familia que la había acogido, relaciones que podrían haberla sostenido mucho más tiempo que cualquier cuenta bancaria. Arriba, oí a Tomás darse la vuelta en la cama, la misma tabla del suelo chirriante anunciando su movimiento como lo había hecho durante toda su infancia. Algunas cosas permanecían constantes, incluso cuando todo lo demás cambiaba. Mañana traería asuntos prácticos, llamadas a abogados, discusiones sobre el proceso de divorcio, decisiones sobre lo que vendría después. Pero esta noche, en la quietud de mi cocina con la tormenta pasando, sentí una extraña sensación de paz. Lo peor había pasado. Secretos revelados, confianza rota, familia puesta a prueba. Y sin embargo, aquí estábamos, todavía en pie, todavía conectados, quizás más honestamente que antes. Mientras finalmente subía las escaleras para ir a la cama, me detuve frente a la puerta de Tomás, escuchando su respiración constante. Mi hijo brillante y amable que había heredado la integridad de su padre, junto con sus ojos azules, se curaría de esto. Ambos lo haríamos, y lo que viniera después, lo enfrentaríamos juntos, con una claridad nacida de haber capeado esta tormenta. El verano se desvaneció en otoño, y los árboles de Madrid se transformaron en un lienzo de rojos y dorados. Retomé mis paseos diarios por el barrio, saludando a caras conocidas, deteniéndome ocasionalmente para charlar con los vecinos sobre sus jardines o sus nietos. La vida volvió a su ritmo, pero con sutiles diferencias. Caminaba más erguida, hablaba más directamente, y ya no sentía la necesidad de minimizarme a mí misma o a mis circunstancias. Tomás volvió a Barcelona para encargarse de los trámites del divorcio y comenzar el proceso de reconstruir su vida. Hablábamos cada pocos días, nuestras conversaciones más abiertas y honestas de lo que habían sido en años. Se había mudado a un pequeño apartamento cerca de la oficina de su firma y se había volcado en su trabajo, diseñando un centro cívico que recientemente había ganado un prestigioso premio de arquitectura. El divorcio será definitivo el mes que viene, me dijo durante una de nuestras llamadas de domingo a finales de octubre. Vanessa no está impugnando nada.
Su abogado le aconsejó que presentar cualquier reclamación relacionada con tus bienes sería inútil y potencialmente perjudicial para ella profesionalmente. ¿Cómo te sientes con todo esto?, pregunté, acurrucada en el alféizar de mi ventana viendo las hojas caer en espiral desde el arce. Hubo una pausa antes de que respondiera. Aliviado, sobre todo. Triste a veces, pero no por las razones que esperaba. No estoy triste por perderla. Estoy triste por perder el futuro que pensé que tendríamos. Hijos, fiestas, envejecer juntos. Pero todo eso era una fantasía, ¿no? Basada en alguien que realmente no existía. El futuro correcto todavía está ahí fuera, dije. Simplemente no es el que habías planeado. Eso es lo que diría papá, respondió Tomás, y pude oír la sonrisa en su voz. Hablando de la sabiduría de papá, he estado pensando mucho en Tecnologías Horizonte. Mi mano se apretó en el teléfono. ¿Qué pasa con ella? Quiero que sepas que no espero nada de ella. Es tuya, completamente, y sin lugar a dudas. Papá la construyó para ti, y así debe seguir siendo. El nudo en mi garganta me dificultó la respuesta. Gracias, logré decir finalmente. Pero, continuó, me gustaría aprender más sobre ella algún día. No para tomar el control o interferir, solo para entender esa parte del legado de papá. Si te sientes cómoda con eso. Miré la foto de Ricardo en mi mesita de noche, sus ojos arrugándose en las comisuras como siempre lo hacían cuando sonreía. Creo que a él le gustaría mucho eso. Fiel a su palabra, Vanessa desapareció de nuestras vidas, con la misma determinación con la que una vez había entrado en ellas. El divorcio se finalizó sin drama ni espectáculo público. Tomás me dijo que había aceptado un puesto de marketing en una firma en Los Ángeles, lo más lejos de Madrid y Barcelona que podía llegar razonablemente sin dejar de avanzar en su carrera. Sofía Vargas llamaba de vez en cuando para ver cómo estaba. Nuestra relación profesional había evolucionado hacia algo parecido a la amistad. Durante una de esas llamadas en noviembre, sugirió que podría ser hora de involucrarme más activamente con Tecnologías Horizonte. Has sido una propietaria silenciosa durante años, señaló, pero tu perspectiva podría ser valiosa. Ricardo siempre decía que tenías el mejor instinto para las personas que había conocido. Consideré su sugerencia más seriamente de lo que lo habría hecho un año atrás. Antes de Vanessa, me había contentado con permanecer en un segundo plano, recibiendo informes trimestrales y cheques de dividendos, sin involucrarme con la empresa que Ricardo había construido. Pero la experiencia me había cambiado de maneras que todavía estaba descubriendo. Quizás podría asistir a la próxima reunión de la Junta, dije, como observadora al principio. La semana siguiente, me encontré sentada en la sala de conferencias de un elegante edificio de oficinas en el centro de Madrid, rodeada de hombres y mujeres en traje de negocios que me miraban con curioso respeto. El CEO, Martín Reyes, había sido uno de los primeros empleados de Ricardo hacía 20 años. Señora Suárez, dijo cálidamente, acercándome una silla a la cabecera de la mesa. Es un honor tenerla finalmente con nosotros. Su esposo siempre decía que esta empresa no existiría sin su apoyo. Sonreí, recordando las largas noches que Ricardo y yo habíamos pasado en la mesa de nuestra cocina en los primeros días, repasando presupuestos y propuestas de clientes mientras Tomás dormía arriba. Me daba demasiado crédito. No lo creo, respondió Martín. Me dijo una vez que tu fe en él fue lo que hizo todo posible. La reunión fue esclarecedora. Escuché mientras el equipo discutía proyectos actuales, estrategias de mercado y objetivos futuros. Eran competentes, éticos y claramente comprometidos con la preservación de la visión de Ricardo, de una empresa que valoraba la innovación y la integridad por igual. Me encontré haciendo preguntas, ofreciendo observaciones y, al final, sintiendo una conexión con esta parte del legado de Ricardo que previamente había mantenido a distancia. Cuando el invierno se instaló en Madrid, Tomás vino a casa por Navidad. Parecía diferente, quizás más delgado, pero también más asentado en sí mismo. Decoramos la casa juntos, colgando los adornos que habían marcado los hitos de nuestra vida familiar. Las creaciones infantiles hechas a mano por Tomás, las esferas de vidrio soplado que Ricardo y yo habíamos coleccionado en nuestros viajes, la estrella que mi padre había tallado y que siempre coronaba nuestro árbol. En Nochebuena, después de asistir a la misa del gallo en nuestra iglesia, nos sentamos junto al fuego bebiendo vino caliente con especias
y hablando hasta altas horas de la noche. He estado pensando en volver a Madrid, dijo Tomás de repente. Mi firma tiene una oficina aquí, y han estado queriendo que alguien lidere los proyectos de la región. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve mi voz mesurada. ¿Por todo lo que pasó? No necesitas volver para cuidarme, Tomás. Estoy bien. Él negó con la cabeza. No es por eso. O no solo por eso. Barcelona nunca se sintió realmente como un hogar. Y después de todo lo de Vanessa, hizo una pausa, buscando las palabras. Me di cuenta de lo que importa. La conexión, la familia, estar en un lugar que se sienta real. Lo entendí completamente. Después de la muerte de Ricardo, mis amigos me habían sugerido que me mudara a una comunidad de jubilados en la costa o en las islas. Pero Madrid era donde nuestra vida había sucedido, donde habíamos criado a nuestro hijo, construido carreras, creado un hogar. Los recuerdos no eran una carga, eran una base. Bueno, dije, tratando de sonar casual a pesar de mi alegría. La señora Benítez de al lado se muda con su hija a Vermont. Su casa saldrá al mercado pronto. Tomás se rió. ¿Estás sugiriendo que me convierta en tu vecino? Estoy sugiriendo lo que sea que te haga feliz, respondí. Pero tenerte cerca no estaría nada mal. En enero, hice algo que había estado considerando durante meses. Con la ayuda de Sofía, establecí el Fondo de Innovación Ricardo Suárez, utilizando una parte de los beneficios de la empresa para apoyar a jóvenes emprendedores que tenían ideas prometedoras pero recursos limitados. Personas como lo había sido Ricardo cuando empezó, con visión y determinación pero poco respaldo financiero. El día que se anunció el fondo, visité la tumba de Ricardo en el cementerio de la Almudena. El aire invernal era fresco, el suelo espolvoreado con nieve fresca. Quité un poco de su lápida y coloqué un pequeño pisapapeles de piedra con forma de placa de circuito, un regalo de broma que le había hecho cuando Tecnologías Horizonte consiguió su primer cliente importante. La empresa va bien, le dije, como si estuviéramos teniendo una de nuestras conversaciones vespertinas en el porche. Y Tomás vuelve a casa, no porque necesite cuidarme, sino porque quiere construir su vida en un lugar que importa. Sonreí, imaginando el asentimiento de aprobación de Ricardo. Estarías orgulloso de él. Manejó todo con dignidad y fuerza. De vuelta a mi coche, pasé junto a una joven pareja con un niño pequeño, dejando flores en una tumba cercana. La mujer me sonrió, una simple conexión humana entre extraños compartiendo un momento de recuerdo. Le devolví la sonrisa, ya sin miedo a ser vista, a ser conocida. La primavera llegó con su promesa de renovación. Tomás se mudó a la antigua casa de la señora Benítez y comenzó a renovarla los fines de semana, a menudo consultándome sobre colores de pintura o lámparas, como si yo fuera una especie de experta en diseño, en lugar de una mujer que había mantenido el mismo papel pintado en su baño durante 20 años. Continué asistiendo a las reuniones trimestrales de la Junta en Tecnologías Horizonte, involucrándome gradualmente más en las iniciativas filantrópicas de la empresa. Se sentía bien dar forma a esta parte del legado de Ricardo, asegurar que reflejara los valores que habían guiado nuestra vida juntos. Una fresca mañana de mayo, visité la sede de la empresa para una reunión sobre el Fondo de Innovación. Al acercarme al edificio, noté algo que siempre había estado allí, pero que nunca había visto de verdad. Una pequeña placa junto a la entrada, parcialmente oculta por un arbusto en flor. Me incliné para leerla. Tecnologías Horizonte, fundada por Ricardo Suárez. El futuro pertenece a quienes lo construyen con integridad y propósito. Era uno de los dichos favoritos de Ricardo, uno que había repetido a menudo al tomar decisiones comerciales difíciles o al aconsejar a Tomás sobre las elecciones de la vida. Verlo allí, fundido en bronce para que todos lo leyeran, me trajo lágrimas inesperadas a los ojos. Más tarde ese día, mientras caminaba a casa desde la estación de metro, reflexioné sobre el viaje del último año. Lo que había comenzado como una crisis, la exposición de secretos, la traición de la confianza, había conducido finalmente a algo más fuerte y auténtico. Tomás y yo habíamos salido con una comprensión más profunda de nosotros mismos y del otro. La empresa que Ricardo construyó prosperaba bajo una administración reflexiva, y yo finalmente había asumido plenamente la vida que él había querido para mí, no escondiéndome de ella, no disculpándome por ella, sino abrazándola con gratitud y propósito. En mi puerta, me detuve a revisar el buzón.
sonriendo al recordar haberlo encontrado manipulado el año pasado, la primera señal de la investigación de Vanessa. Hoy solo contenía cosas ordinarias: una factura de servicios públicos, un catálogo de jardinería, una postal de mi hermana en Segovia. Mientras subía por el camino de ladrillos hacia mi puerta principal, vi mi reflejo en la ventana. Una mujer de 69 años con el pelo veteado de plata y líneas de expresión, de pie, erguida y alta. No solo la viuda de Ricardo Suárez, o la madre de Tomás Suárez, sino Margarita Suárez por derecho propio, la guardiana de un legado más valioso que cualquier empresa o fortuna. Un legado de integridad, resiliencia y amor que podría resistir cualquier tormenta. Abrí la puerta y entré, ya no atormentada por secretos o miedos. La casa me recibió con crujidos y suspiros familiares, el sol de la tarde proyectando cálidos patrones sobre los suelos de madera. En la mesa del recibidor había una foto enmarcada de Ricardo, Tomás y yo de hace años, nuestros rostros iluminados por la risa de algún chiste olvidado. «Lo conseguí, Ricardo», susurré al pasillo vacío, al recuerdo del hombre que me había amado lo suficiente como para proveerme, pero me había respetado lo suficiente como para saber que podía manejar lo que viniera. Protegí lo que importa. Algunas victorias son silenciosas, pero resuenan para siempre, y en la pacífica soledad de mi hogar, rodeada de recuerdos del pasado y posibilidades para el futuro, podía oír ese eco en cada rincón de mi vida.